¿Qué tal? Bienvenidos a tu programa Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. El día de hoy hablaremos de una estructura que se encarga de la fonación de la voz. Hablaremos de la laringe, la estructura que permite que la gente tenga una voz gruesa, una voz delgada y que ahora con el cambio de clima puede estar afónica. Esta estructura es muy delicada y puede haber muchas enfermedades. Por ello hemos invitado a un gran otorrinolaringólogo que es el doctor Ángel Mendoza, egresado de nuestra casa de estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y todos los años se va a Brasil para seguir estudiando sobre la laringe. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ti por haber aceptado. Hablaremos de la laringe, Ángel. Cuéntanos, empecemos, ¿qué es la laringe? La laringe es un órgano que está situado en la parte anterior del cuello. Es un órgano músculo cartilaginoso que se encarga principalmente de la fonación, pero también es un órgano respiratorio. Dentro de esta estructura tenemos a los pliegues vocales, o también llamadas cuerdas vocales, las cuales, dependiendo del volumen que tengan, dependiendo de la longitud que tengan, van a emitir un tono de voz, ya sea más grueso o más agudo. Esta laringe, obviamente, cuando uno nace tiene cierta estructura, distancia, tamaño. Por eso es que uno tiene un tonito medio, ¿cómo se podría decir? Medio uniforme entre niños, porque son del casi mismo tamaño. Es correcto, sí. La laringe, al igual que todo el cuerpo, va creciendo, va aumentando de longitud. Las cuerdas también se van elongando y más o menos cuando llega la adolescencia es que la persona empieza a cambiar la voz, ¿no? Los hombres van teniendo una voz más gruesa y las mujeres se van inclinando hacia una voz más delgada. Y ahí también tiene que ver obviamente la parte hormonal. Sí, claro que sí. Las hormonas, principalmente las hormonas masculinas como la testosterona, van a hacer que haya un crecimiento mayor, por ejemplo, de esta estructura llamada la manzanita de Adán, ¿no? Como la conocemos comúnmente, pero es justamente el cartílago tiroides que va a permitir que crezcan un mayor tamaño los pliegues vocales y van a emitir una voz un poquito más gruesa en los hombres. Ahora que estamos en cambio de clima, justamente viene la famosa afonía. ¿Qué sería la afonía? Es una pregunta muy interesante, ya que la mayoría de personas cuando se quedan con la voz un poco distorsionada dicen estoy afónico. Ajá. Pero el término correcto es disfonía. Disfónico. ¿No? Entonces, por definición, la disfonía es una alteración en el tono normal de la voz, ya sea que esté más grueso, más agudo, eso es la disfonía. Cuando nos quedamos sin voz, esa es la afonía, ¿no? Entonces, cuando hay alguna alteración en el tono habitual de la voz, que es la disfonía, hay que parar la oreja y hay que acudir al especialista para poder ser evaluados. Esta disfonía que ocurre por las enfermedades, la más frecuente es una gripe, ¿no? Algo muy pasajero, mucha gente se automedica. ¿No debería automedicarse? Definitivamente. Siempre los médicos estamos en contra de la automedicación, ya que no necesariamente los síntomas que puede tener un paciente que se parecen mucho a los de otro, el diagnóstico va a ser el mismo. Por lo tanto, sí es importantísimo que cualquier paciente que presente disfonía, ya sea por un problema infeccioso o simplemente de la nada apareció una disfonía porque es un profesional de la voz, por ejemplo, entonces hay que acudir al especialista para poder primero hacer un estudio adecuado, que generalmente es un estudio de imagen, ingresando con una cámara para ver los pliegues, y de acuerdo al diagnóstico instauraremos el tratamiento más idóneo para cada caso. Si yo voy a un concierto, y obviamente en el concierto va a estar gritando las canciones del grupo que esté tocando, ¿no? Y salgo disfónico, ¿qué le pasó a las cuerdas vocales en ese momento? Cuando hay un esfuerzo vocal agudo, como bien dices tú, estoy gritando, arengando, ya sea en el estadio o en un concierto, va a haber un mayor golpe, por así decirlo, de los pliegues vocales y va a haber un trauma vocal, lo cual definitivamente va a generar disfonía. Pero si es algo agudo, esto debería ser una disfonía pasajera, que en el lapso de 1 o 2 horas o tal vez un día, máximo 2, eso debería resolverse. Si esta disfonía permanece constante y hablamos de mayor de una semana, 2 semanas, entonces sí hay que acudir al otorrinolaringólogo y en especial si es que tiene la opción de ir a un laringólogo, es mucho mejor. Y estas personas,
cuando ocurre esto, acude mucho al uso de esteroides, corticoides. ¿Es correcto esto? También es una pregunta interesante. Sí es cierto, cualquiera que tiene disfonía suele acudir a veces a la farmacia o porque alguien le recomendó y consumen corticoides. El uso de corticoides sí está indicado para el tratamiento de disfonía, pero esto tiene que estar guiado por un otorrinolaringólogo. Una prescripción. Exacto, con una prescripción médica definitivamente. No automedicarse porque el abuso de corticoides nos va a traer otro tipo de problemas, ¿no? Claro, porque mucha gente, incluso la gente que tiene un poco más de medios, se coloca intramuscularmente corticoides en una nalga y en la otra antibiótico. Definitivamente. Y lo que hace más que nada es crear resistencia y dañarse más que otra cosa. El uso indiscriminado tanto de corticoides como de antibióticos definitivamente va a causar problemas como resistencia al antibiótico y problemas por uso prolongado de corticoides como un síndrome de Cushing, la persona va a aumentar de volumen, va a subir de peso y ese tipo de cosas, ¿no? Existen muchas creencias con respecto a la parte de la voz y la ronquera. Mucha gente, por ejemplo, te dice, no tomes agua fría, te vas a quedar afónico, te vas a quedar sin voz, ¿no? No estés gritando junto a la refrigeradora o cosas por el estilo. ¿Tienen algo que ver? Básicamente el tema de frío no influye directamente en el tema de disfonía, pero sí de alguna manera predispone a ciertas patologías respiratorias, ¿no? Ya que cuando la persona se expone mucho al frío, ya sea un ambiente muy helado o ingiera bebidas heladas, lo que va a causar es una parálisis en los cilios, que son los que se encargan de limpiar todo el tracto respiratorio, y eso obviamente de alguna manera lo condiciona a ciertas enfermedades, ¿no? Si hubiese pues la bacteria o el virus por ahí metido. Exacto, rápidamente se puede contagiar. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes de la laringe? En la laringe, a la cabeza, las disfonías, ¿no? Esta disfonía puede ser causada generalmente por infecciones virales. Sabemos que la mayoría de infecciones respiratorias altas, más o menos un 80% estamos hablando de infecciones virales y un 20% de infecciones bacterianas. Entonces va a depender ya de la evaluación del médico, establecer si realmente es una infección viral, en la cual simplemente vamos a dar sintomáticos, antiinflamatorios, tal vez usar un poco de corticoides, antihistamínicos también, y si es una infección bacteriana tendremos que usar antibióticos para poder curar al paciente. Dentro de las enfermedades bacterianas también, siendo la laringe pues quien ayuda pues la emisión de la voz, la tuberculosis es una enfermedad que si te da ahí es una de las más contagiosas que puede haber. Sí, definitivamente sí, ¿no? Al estar dentro del tracto respiratorio, la persona cuando simplemente está hablando podría contagiar, ¿no? La tuberculosis sabemos que puede afectar cualquier tipo de órgano en el cuerpo y uno de ellos es la laringe y los pliegues vocales, ¿no? Mucha gente también habla de los granulomas en la laringe. Interesante tu pregunta. Los granulomas es una patología bastante frecuente y está muy ligado a problemas de reflujo. Contenido de ácido del estómago que va a llegar hasta la laringe y va a causar inflamación en primera instancia y luego puede provocar la aparición de tumores que en un inicio son benignos, como un granuloma, pero que podrían también progresar a lesiones premalignas o malignas. Entonces el reflujo que implica pues que sale el contenido del estómago hacia la vía respiratoria podría cambiar el tejido de esa zona y convertirse pues en como bolitas, ¿no? Pues, sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, el reflujo del que hablamos en otorrinolaringología es el reflujo faringolaringio, que no necesariamente es el que ven los gastroenterólogos, que es el gastroesofágico, ¿no? Sí, entonces de la vía respiratoria misma. Sí, es decir, contenido que viene desde el estómago, pero que ácido que llega hasta la laringe, ¿no? Claro. De la faringe pasa a la laringe y en efecto, la inflamación que produce este constante daño por el ácido va a producir cambios en el tejido, lo que podría condicionar la aparición de tumores. Y es bastante frecuente realmente tener reflujo gastroesofágico en nuestra población. Sí, claro que sí, tanto el gastroesofágico y yo diría más frecuente incluso el faringolaringio. Eso lo vemos muy frecuentemente en profesionales de la voz. ¿Y tú qué ves todo esto de la voz? ¿Los cantantes acuden mucho? Porque hay que tener mucha disciplina también con la voz. Sí, la verdad, aún en nuestro país no hay mucha cultura en el tema de prevención y los profesionales de la voz a la cabeza, los cantantes, conocen muy poco del tema. Actualmente estoy viendo muchos cantantes y la mayoría de ellos desconoce del laringólogo,
desconoce de estos conceptos como reflujo, faringolaringio, desconoce de las pruebas que se usan para evaluar específicamente pliegues vocales, como la estroboscopía laringea, por ejemplo. Bien, obviamente los cantantes utilizan la voz, pero los fines de semana, como estábamos comentando, fuera de cámaras, abusan a veces, ¿no? Porque tienen muchos conciertos, muchas presentaciones. ¿Pueden cantar, por ser cantantes, valga la redundancia, muchas horas? Se pueden cantar algunas horas, sin embargo, obviamente hay que evitar el abuso vocal. Claro. Y aquí debo hacer un paréntesis para contarte de que la mayoría de cantantes en Perú son aficionados. La mayoría de ellos no ha recibido una preparación en canto, la mayoría de ellos no tiene un coach vocal, la mayoría de ellos no tiene un foniatra a la mano, no tiene un laringólogo que está viéndolos constantemente y recomendándoles algunas cosas, como por ejemplo, exacto, la higiene vocal, el consumir agua, el calentamiento previo a la presentación, el enfriamiento de los pliegues vocales, ¿no? Entonces ellos son cantantes aficionados en su mayoría y por la carga de trabajo que tienen, a veces llegan a cumplir 18 presentaciones por semana. Entonces, claro, definitivamente va a haber daño en los pliegues vocales. Yo me acuerdo un día, hace muchos años, en la academia, que estaba yo dictando, y no vinieron varios profesores y dicté todo el día, desde las 8 hasta las 4 o 5. Y acabé, ¿verdad?, con la voz destruida. Claro, con disfonía. Definitivamente, porque... Y más aún si es que no hay esta preparación, ¿no? Claro. Porque hay un tema de impostación de voz para poder, digamos, causar el menor daño cuando los pliegues se juntan, ¿no? Para poder producir la voz. Yo también te iba a preguntar, hay personas que cuando dan una charla o hablan, tienen un tonito muy constante, ¿no? Y otros que impostan la voz, obviamente, para que te escuchen. Y esa impostación también ayuda un poco a que los pliegues mejoren, estén más tranquilos. Sí, definitivamente hay tonos en los que uno puede usar unas técnicas para poder, digamos, mantener un tono adecuado y de alguna manera también evitar el daño de los pliegues vocales. Claro. Y así también puede hablar por un tiempo más prolongado, ¿no? ¿Quiénes son los que utilizan más la voz? Los profesionales de la voz. En primer lugar, los más conocidos, los cantantes, tenemos a los docentes, a los presentadores de televisión, locutores, actores, trabajadores de call center, ¿no? Claro. Todos ellos, vendedores, capacitadores. Todo este grupo de personas debería tener entonces una preparación previa al uso de la voz en cada uno de sus trabajos. Claro que sí. Lo ideal es que se haga difusión de estos temas, porque como te mencionaba, no hay una cultura de prevención en todos los temas de salud y en especial en profesionales de la voz no conocen de estos temas, así es que nos toca a nosotros difundir este tipo de cosas para que las personas conozcan que hay que tener una preparación adecuada para poder usar correctamente la voz, tener una voz saludable y al mismo tiempo prevenir la aparición de cualquier tipo de enfermedades o detectarlas precozmente para poder dar solución. Lo que sí he visto es, por ejemplo, en los mercados, la gente que vende verduras, frutas, tiene grabado ya sus ventas. Sí, ese es un método, por ejemplo, muy común, ¿no? Se ve en la calle que pasan simplemente una grabación y de alguna manera eso sería mejor, ¿no? Para ese tipo de actividades. Porque es un solo tonito fuerte que lo repite constantemente, ¿no? Lo que venden también todos los fines de semana, pues tamales, claro, ¿no? que gritan para que todo el mundo escuche en el vecindario que están vendiendo, los que recogen fierros, botellas, ¿no? Los pavejeros. Estamos usando, se están modernizando acá. Sí, es parte de nuestra cultura, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Y cuidan la voz indirectamente. Y ellos de alguna manera están cuidando su voz, porque ya no están gritando todo el tiempo, sino simplemente están pasando la grabación. Pero para un profesional de la voz, la forma de cuidarse tiene que ser diferente, ¿no? Guiada por un médico. Claro que sí. ¿Existen neoplasias que acuden o van a la laringe? Sí, claro que sí. Tenemos lesiones en primera instancia cancerígenas, ¿no? Que son los famosos las leucoplasias, ¿sí? Las leucoplasias son las lesiones que empiezan a aparecer en los pliegues vocales, son lesiones blanquecinas, de ahí el nombre de leucoplasias, y constituyen lesiones premalignas, y luego de eso podría progresar a algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, para eso es que es importantísimo que cualquier persona que presente disfonía persistente debe acudir al laringólogo para poder ser evaluado. ¿Y estas neoplasias tienen alguna relación con el uso excesivo de la voz?
Se ha visto que sí, de alguna manera, el trauma vocal podría condicionar la aparición de algunos tumores, que en inicio deberían ser estos benignos. Ok. Sin embargo, algún porcentaje mucho menor podría progresar a algún tipo de malignidad, ¿no? En lo que sí está relacionado es al consumo, por ejemplo, de tabaco, ¿no? Claro. Los fumadores obviamente tienen una incidencia mayor en cáncer de laringe. Hay gente que tiene laringitis crónica, ¿no? Y tiene una disfonía crónica. Ellos ya quedaron con esa voz crónicamente. Sí, un ejemplo, yo. Yo, por ejemplo, como nos conocemos muchos años, mi voz siempre ha sido así. Es más, el diagnóstico lamentablemente no me lo pudieron hacer aquí, me lo hicieron en Brasil cuando fui a hacer mis estudios de laringe, y particularmente yo tengo un diagnóstico que es de nacimiento y que de alguna manera eso condiciona una laringitis crónica, por así decirlo, ¿no? Una disfonía persistente. Pero también dentro de la laringitis crónica, por ejemplo, están los problemas de reflujo. Pero esos problemas sí se pueden solucionar. Claro. Yo trato el reflujo, doy tratamiento, que en su mayoría es un tratamiento médico, y con eso podemos resolver bastante bien la disfonía, ayudado siempre del foniatra. El laringólogo siempre trabaja de la mano del foniatra. Y hablando de la laringitis crónica, ¿tiene alguna predisposición a algo más? Básicamente es la disfonía y básicamente el que esto pueda progresar a lesiones malignas, ¿no? Básicamente esa es, digamos, la mayor importancia de poder hacer diagnósticos tempranos. Hay personas que están estudiando en la madrugada, se quedan toda la madrugada estudiando y en la mañana están disfónicos. Toman el desayuno caliente y vuelven a estar eufónicos. Sí, eso también es muy común. Y básicamente eso se relaciona un poco al tema del frío, ¿no? Sobre todo en invierno, cuando han pasado una mala noche y tal vez no había una hidratación correcta. Eso me pasaba a mí. Sí. Es muy común. Es muy común. A todos los estudiantes de medicina nos ha pasado, Y ¿no? estaba, Sí. tomaba desayuno y se Con me iba esa todo. carraspera, ¿no? Sí. Con esa carraspera. Y pasaba tranquilamente. Sí, es muy frecuente. La verdad, el cómo funcionan los pliegues vocales es una cosa maravillosa, ¿no? Es ver, por ejemplo, con la estroboscopía, cómo cuando los pliegues vocales se puede ver en cámara lenta y el proceso de apertura y de cierre es una cosa maravillosa, ¿no? Es como la transformación de la energía aerodinámica en energía acústica, lo que finalmente produce la voz. Cuando una persona entra en ventilador mecánico, ahí justamente va el tubo. Sí. ¿Okay? Y ahora justamente en el COVID hemos visto mucha gente con estenosis en esas zonas. Claro que sí. Esa pregunta es muy, muy interesante. Acabamos de terminar la pandemia. Bueno, siguen todavía los casos de COVID, pero ha sido muy frecuente el tema de pacientes intubados, Sí. ¿no? Y sí, la intubación, así sea corta, mientras más horas de intubación, es un factor predisponente a la aparición de tumores en los pliegues vocales, ¿no? Sí. Y uno de los tumores muy frecuentemente encontrados en postintubados son los granulomas, justamente, ¿no? Sí, he visto Y bastantes básicamente es fotos. por contacto, ¿no? Es una lesión por contacto. Y hay personas que también con estenosis traqueal que hay que tener que sacarle y ponerle otra. Sí, Tráquea. bueno, otro de las patologías que se han encontrado es la estenosis. La estenosis, en términos sencillos, es un estrechamiento de la luz, en este caso de la laringe o de la tráquea, ¿no? Y dependiendo de la severidad, se podrá hacer una cirugía para corregir esto o una dilatación por balón también, ¿no? Y hay gente que nace sin laringe. Sí, también hay agenesia laringea, ¿no? Es muy, muy poco frecuente, pero sí existe también. Y obviamente son casos muy delicados que muchas veces comprometen la vida del paciente. Esos casos no serán muy compatibles con la vida, Definitivamente ¿no? Porque ¿cómo enseñarles a hablar? Exacto, ¿no? Y una persona que nazca con discapacidad auditiva, pero sí puede hablar, enseñarle a hablar con una laringe adecuada, debe ser un poco también complicado, pero es un reto. Sí, definitivamente dentro de la evaluación de laringe, para la producción de la voz, tiene que estar implicado el buen funcionamiento nasal, porque la voz tiene que resonar bien, y además la audición tiene que ser correcta también, porque tengo que escuchar lo que voy a hablar. Pero
a raíz de la pregunta anterior también debo precisar de que, por ejemplo, en pacientes con cáncer de laringe, los cuales han tenido una laringectomía total, también existen dispositivos actualmente que hacen que la persona pueda volver a hablar. Sí, ya existe ese tipo de cosas. Como cuando le ponen una traqueostomía y le pones el dedito acá para que hable. Sí. La traqueostomía, que es hacer un orificio a nivel traqueal, en los primeros anillos traqueales, queda con un tubo para afuera porque, por ejemplo, hay una estenosis laringea y para poder hablar tapan el orificio para poder hacer que el aire ejerza fuerza sobre los pliegues vocales, ¿no? Ángela, lo que hemos aprendido creo el día de hoy es que necesitamos una higiene vocal. Definitivamente. ¿No? Todo el mundo que utilice la voz para el trabajo, una persona que cante, que hable todo el día, un docente, personas que estén en un call center y que realmente pues su voz es su herramienta de trabajo, tiene que saberlo utilizar. Definitivamente. Y ahí tú eres el encargado con los foniatras. Sí. Los laringólogos estamos encargados del cuidado de los pliegues vocales, que funcionen correctamente, prevenir la aparición de tumores, prevenir la aparición de lesiones y o enfermedades. Y si ya hubieran estos tumores, diagnosticarlos precozmente para dar tratamiento y solución. Y trabajamos muy de la mano con los foniatras. Cualquier persona que tenga una disfonía tiene que ir sí o sí al otorrinolaringólogo. Definitivamente sí, es la recomendación. Te puede encontrar en tus redes, cualquiera que quiera comunicarse contigo. Sí, claro que sí. Estamos en las redes sociales, tanto en Instagram, TikTok, Facebook, como doctor.angelmendoza. Listo. Muchísimas gracias, Angelito, por haber venido. Gracias a ti Espero por contar la invitación. contigo en otra ocasión. Claro Muchísimas que gracias. Sí, con mucho gusto. Bien, ya saben, si ustedes tienen cualquier alteración en el tono de la voz, cualquier disfonía, el otorrinolaringólogo es el encargado de verificar y ver qué está ocurriendo. Este fue el programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.